Hare Krishna. Bienvenidos a todos. Hare Krishna. Anda, Fanendra. Acá, esperando la sorpresa. Sí. Qué bueno verte. Bienvenidos. Estamos esperando acá a Kalakanta Prabhu, que nos va a hablar un poquito acerca de las vaquitas y demás. Voy a aprovechar para hablar acerca de él, de contarse un poquito su biografía, mientras esperamos que se conecte, si les parece. Entonces, bueno, bienvenidos a la segunda parte del Retiro del Bhakti, la parte de la tarde. Entonces vamos a contar acerca de Kalakanta Prabhu, Kalakanta Das. Él es el ministro de Agricultura y Protección de Vacas. Depende directamente del GBC, este departamento, este ministerio. Y él desde el 2015, él es ministro de Agricultura y Protección de las Vacas y ha trabajado como miembro del Strategic Planning Network que tiene directamente está relacionado con el GBC, está desde el 2013. Él nació en Brasil en una familia de agricultores y profesores de agricultura y ha trabajado con comunidades agrícolas durante los últimos 25 años. Él es licenciado en agricultura, ha visitado prácticamente todas las granjas de ISKCON en todo el mundo y está construyendo un lugar así, como ético para la protección de las vacas para ISKCON. Kalakanta Das cree en el poder de producir nuestros propios alimentos y actualmente dirige el ciclo continental de conferencias agrícolas de ISKCON con la ayuda de una red vibrante. Estas conferencias ya están establecidas en Europa, América del Norte y del Sur y están lanzadas en Rusia, Ucrania, Australia y el sureste de Asia. Tiene su base en Sridham, Mayapur, junto con su familia. Entonces le damos la bienvenida. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome. Thank you so much. So you prefer me to speak in English or Portuñol? It's okay in English. Here is Fanendra Gaura Prabhu. He will do the translation. Okay. So if you can do like short sentences, will be great for us. Fantastic. Thank you so much for accept this invitation for this important topic. Thank you so much. Muchas gracias por aceptar la invitación para hablar acerca de este tema tan importante. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. What's your name again? I didn't catch your name. Sorry, my name is Prema Rupa Madhava Das. And Prema Rupa Madhava Prabhu. Is Prema Rupini Madhavi Devidasi. Okay. Okay, right. Fantastic. All right. Thank you so much for this opportunity to share with you some humble realizations. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes algunas humildes realizaciones. As he said, we have traveled most of the farms in ISKCON by now. Como él dijo, hasta ahora hemos viajado por la mayoría de todas las granjas de ISKCON. And it's a great realization that there are many projects doing very well. Es una gran realización que hayan tantos proyectos funcionando tan bien. There is an idea that farms means problems. Hay una idea que corre que es que las granjas significan problemas. And also that devotees all live in towns, they don't have any aptitude to live in the countryside. Y que también los devotos viven en las ciudades, en los pueblos, y que no tienen ninguna habilidad como para irse a vivir al campo. But I have seen a lot of transition, many devotees excited, doing lots of nice things. Pero también he visto muchas transiciones y muchos devotos empezando a hacer un montón de cosas muy buenas. Especially now during this COVID pandemic event, many devotees are really thinking about how to live a more natural way of life.
Especialmente en esta época de la pandemia del COVID, muchos devotos están pensando en cómo poder vivir una vida más saludable. Okay. So, for me, it's a pleasure to be here with, it's a privilege to be here with all of you. Para mí es un placer y un privilegio poder estar aquí hoy con ustedes. And I make a humble prayer that you bless me, that I can say something useful tonight for this audience. Y le oro para que por favor me den sus bendiciones para que yo pueda hablar algo que sea de utilidad para ustedes esta noche. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Ya. Okay, so I have a PowerPoint presentation. Should I present that to you? Yes. Okay, so I need to share screen and you need to give me permission. Okay. You are already co-host, you can do whatever. Okay, okay, all right. So let me see, share And screen. please let me know. Okay, I'm trying to multiple participants can share simultaneously. Right. Now, where do I exactly share? I thought it's just share screen. I click on the green button. Oh yes, that's correct. Yes. Here we are. Yeah. Okay. And here I am. Actually, not this. Give me a quick second. Oh, it was all set. Let me just see what happened to my, yes, this is where we are. Okay. Here we are. Can you all see? Is it visible? Yeah. Yes, fantastic. Okay, so here we are. This is the Continental Farm Conference cycle, which we have created. Bueno, esto es lo que hemos creado, es el ciclo de conferencias de granjas continentales. It started in 2008 with His Holiness Shivaram Swami Comenzó en el 2008 con Shivaram Swami and many other devotees, y muchos otros devotos, como Shamasundra Prabhu from England, como Yamasundar Prabhu de Inglaterra, Balabhadra Prabhu from USA, Balabhadra Prabhu de los Estados Unidos, Gaura Shakti Prabhu from Hungary, Gaurashakti Prabhu de Hungría and many other devotees in Europe. y muchos otros devotos de Europa. And the main idea was, it was important to get devotees who are on the farms together. Y la idea principal era que era muy importante reunir a los devotos en granjas. Because there was a concept that they were doing not so well and it was very difficult and it was problems like that. Porque había una idea de que era difícil y que traía muchos problemas, que no era muy fácil, así. So these devotees kept meeting for about 7 years in Europe. Estos devotos continuaron reuniéndose a lo largo de 7 años en Europa. And I realized that we needed to take this conference to all the continents. Y me di cuenta de que teníamos que llevar esta conferencia a todos los continentes. So that's when the GBC body asked me to act as a minister for ISKCON, for the farm, for cow protection agriculture. Y es entonces que el GBC me pidió que actuara como ministro del cuidado de las vacas y la agricultura. But the problem was the budget was very small. El problema era que el presupuesto era muy pequeño. We had just like $2,000 something to travel the whole world, to make all this, to maintain ourselves, everything like that. Teníamos aproximadamente $2,000 para viajar por todo el mundo y mantenernos. Exactly. So I thought we have to expand these conferences at any cost. Así que dije, tenemos que expandir estas conferencias a cualquier costo. And I told Krishna, if you don't give means, I will go and I'll sell stickers on the red lights like I did before, but we'll make this happen. Y le dije a Krishna, si vos no me das los medios para hacer esto, entonces yo voy a volver a la calle a vender unos stickers en los semáforos, como solía hacerlo antes. So the next day, New Vrindavan
said, oh, last year you made a proposal for some budget we decided to give you. Entonces, al siguiente día me llamaron y me dijeron, bueno, vos habías hecho una propuesta de un presupuesto, así que ya hemos decidido dártelo. Exactly the next day. Exactamente al día siguiente. So this was enough to make the conferences in all the continents. Y entonces así comenzó la idea de hacer estas conferencias por todos los continentes. Fizemos aqui, so we made it here in South America, in North America. Lo hicimos aquí en Sudamérica, lo hicimos en Norteamérica. Then we did it in India. Luego en India. And then in Russia. Luego lo hicimos en Rusia. And then Ukraine. Luego Ucrania. So Africa and Australia is coming, and the next is South America, Argentina, Peru, and Ecuador, and we have to make a big one there. Y luego la idea es ir a África, Australia, y luego ir para Sudamérica, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, all these countries. Ecuador, Colombia, Guyana, todos esos países. All right, so I'm going to show you what happens in this, okay? Ahora voy a mostrarles qué es lo que ocurre en esto. Oh, sorry, I need to, oh yes. So Dharma and ecology is our topic today. Nuestro tópico de hoy es el Dharma y la ecología. And I'll show you how this connects to our conferences. Les voy a mostrar cómo esto se conecta con nuestras conferencias. The first question is, what is the purpose of ISKCON Farms and the mission of the ministry? Entonces, la idea es, ¿cuál es el propósito, el objetivo de las granjas de ISKCON y la misión del ministerio? So as you see here, this is the globe, and we're having conferences started in Europe, as you see, number 1, and then we went to North America, South America, and then we started in Asia, and now Russia and Australia. All it's coming up very quickly. Entonces, bueno, aquí tienen el globo, básicamente, y ahí mostramos en orden cómo fuimos y cómo seguimos planeando, en qué orden seguimos planeando hacer estas conferencias. Primero arrancó en Europa, fue a Norteamérica, después a Sudamérica, Australia, Asia, Rusia. Yeah, that's right. And in these conferences, what do I say? What is the message do I say in these conferences? ¿Y cuál es el mensaje que doy en estas conferencias? Well, the first thing is we look at Srila Prabhupada. Lo primero es observar a Srila Prabhupada. And how he was an advocate of simple living, high thinking, the very early days of his mission in the world. Y cómo era que él era un promotor de la vida simple y el pensamiento elevado. He was always talking about Goloka Vrindavan and Krishna and Balaram and how they were so blissful every day going out with the cows. Y él siempre hablaba de Krishna y Balaram y Goloka Vrindavan y cómo ellos dos eran siempre muy felices todos los días ahí en el campo con las vacas. And we see Goloka, Goloka. Y vemos la parte esta de la palabra Goloka. The planet of the cows. El planeta de las vacas. And Krishna and his friends are the Gopas, the cowherd men. Y Krishna con sus amigos son los Gopas, son los pastores de vacas. And his most intimate friends are the Gopis. Y sus amigas más íntimas son las Gopis, son las pastorcitas de vacas. See, so every day everybody's going out with the cows in Goloka Vrindavan. Todos salen junto con las vacas allí en Goloka Vrindavan. So I'll tell you a little story about this. I was in New Vrindavan with a very special devotee called His Holiness Varshana Swami. Estaba una vez, les cuento una historia, estaba en New Vrindavan una vez y estaba acompañado por su santidad Varshana Swami. And he was telling me that when the gold palace started to go in New Vrindavan. Y él me contó cómo, you said gold?
the gold palace. It's a gold, the devotees build a gold palace for Srila Prabhupada in New Vrindavan. Me contó cómo en Nueva Brindavan los devotos habían construido algo así como que querían construir un palacio de oro para Srila Prabhupada. And they build a gold palace for Prabhupada. Beautiful. Y construyeron un palacio así de oro para Prabhupada, hermoso. But at that moment, the whole vision of New Vrindavan changed. Pero en ese momento toda la visión de New Vrindavan cambió. Instead of simple living, the gold palace. En vez de vida simple, ahora la visión era para el palacio de oro. Yes. So Varshana Swami, who was deeply committed to the simple living, was very disappointed. Entonces Varshana Swami, que estaba muy comprometido con la vida simple, estaba muy decepcionado. He was actually the person in charge of the bull department, the bullock training department, the training of the bulls. Él estaba encargado específicamente del departamento de entrenamiento de los toros. So they saw one day Prabhupada walking alone, without the sannyasis, without nobody, just him. Una vez vieron a Prabhupada entonces caminando solo, sin los sannyasis, no, estaba él solo caminando. So all of them followed Prabhupada. Todos se pusieron a seguir a Prabhupada. And they had very simple clothes. Y tenían ropas muy simples. But in their mind, there are many anxieties about, we are building this palace, we are forgetting the farms. It's a big problem. They are all a little bit disturbed. Pero todos estaban perturbados, tenían ansiedad en sus mentes, porque bueno, sí tenían esas ropas simples, pero a la vez estaban pensando, no, estamos con esta idea de construir el palacio, pero estamos abandonando lo de las granjas. And the cows. Y las vacas. So Prabhupada stopped in the middle of the field. Prabhupada entonces se detuvo en medio del campo. And nobody spoke anything, just looked at Srila Prabhupada. Y nadie dijo nada, simplemente se quedaron mirándolo a Srila Prabhupada. So Prabhupada looked at them and said, "You are so fortunate." Prabhupada los miró y les dijo, ustedes son tan afortunados. Because you have the cows, you have Krishna, and every day that's your meditation. Porque ustedes tienen las vacas y lo tienen a Krishna y todos los días esa es su meditación. So everybody became peaceful. They understood that was the message of Srila Prabhupada. Y entonces todos se apaciguaron, entendieron que ese era el mensaje de Srila Prabhupada. And they kept taking care of the cows for many, many, many years. Y siguieron cuidando las vacas por muchos, muchos años. But that little story shows how much Srila Prabhupada was actually involved with farms, with a simple living, and a lot of philosophy and sadhana and bhakti. Y esta es una historia que nos muestra cuán involucrado, cuán profundamente involucrado estaba Srila Prabhupada con toda esta filosofía, con la vida simple, You can con say el sadhana. Yeah, simple living, high thinking, side by side with intense sadhana and strong philosophy. Y uno puede decir entonces que junto a la vida simple y pensamiento elevado hay una filosofía fuerte y un sadhana intenso. And he was teaching in New Vrindavan intensively about this lifestyle. Y él estaba enseñando en New Vrindavan intensamente acerca de este estilo de vida. This lady here in glasses, Satyabhama Devidasi. Esta señorita aquí con anteojos es Satyabhama Devidasi. She was the wife of Paramananda Prabhu. Era la esposa de Paramananda Prabhu. And he was the best person in the farm at that time. Y él era la mejor persona allí en la granja en ese momento. And Srila Prabhupada loved him. He would ask, "Where is my Paramananda?" Y Srila Prabhupada lo amaba. Él solía preguntar, ¿dónde está mi Paramananda? Just like he would call for Jayananda Prabhu in San Francisco, who made the Ratha Yatras. De la misma forma en que llamaba a Jayananda en San Francisco, quien había hecho los Ratha Yatras.
So they kept, Prabhupada spoke a lot about this. And in 1976, he wrote this letter. Y Prabhupada hablaba de esto y en 1976 escribió esta carta. Do you want to translate, Prabhuji? Yep. Yeah. Carta a Maheshwari Das. Tenemos más de 100 templos por todo el mundo y junto con cada templo estamos abriendo granjas y en muchas ciudades restaurantes. Y todos estos están funcionando muy exitosamente. So you see, Prabhupada is making a report in 76. They were very successful, the farms. Entonces, ven aquí como Prabhupada en el 76 estaba reportando que las granjas eran muy exitosas. There were 14 farms at the time. En ese momento habían 14 granjas. Today we have 65 projects all over the world. Hoy en día tenemos 65 proyectos de estos por todo el mundo. And Prabhupada was always signing and guiding and giving his inspiration to these devotees. Y Srila Prabhupada siempre estaba firmando y guiando y dándole su inspiración a todos estos devotos. So this is today a group looking at syntropic farming. Y esto es un grupo viendo un tipo de Agricultura. Sí, agricultura tropical, you said? Sintrópica. Sintrópica. Which basically means with nature, working with nature. Lo cual significa trabajar junto con la naturaleza. So you see, they cut the trees and they drop the leaves and make fertilization like a circle. Ven que cortan los árboles y sacan las hojas y utilizan y reutilizan todo así como fertilización. And you see how this is so connected to what Prabhupada was saying. Y uno puede ver cuán conectado está esto con lo que decía Srila Prabhupada. Like when we think of ecology today, it's just like a child. It's just starting to walk. Cuando pensamos en ecología, es como el caso de un niño que recién está empezando a caminar. But the backbone of this child is what they call eco-spirituality. Pero digamos, la columna vertebral de esto es lo que se llama la ecoespiritualidad. And you see how Prabhupada was speaking about this on the 60s, very early on the 60s. Y vemos como Prabhupada a comienzos de los 60 hablaba mucho acerca de esto. That's the sentence I've just read. You just have already said that. You know, it's from Bergman. Okay. He says, environmentalism is compared to a child that only recently learned to walk. Eco-spiritual of different kinds seems to be the invisible backbone of the growth of this child. Sí, esta es una cita que, o sea, ya mencionamos este concepto recién. Bergman dice que el ambientalismo o medioambientalismo se compara con un niño que tan solo recientemente ha aprendido a caminar y las ecoespiritualidades de diferentes tipos parecen ser la columna vertebral invisible del crecimiento de este chico. So when you look, now we're going to try to see how Prabhupada is talking about this. When you look at Vamos a ver cómo Prabhupada hablaba acerca de esto. When you look at this river and this Amazon forest, cuando vemos este río y el bosque del Amazonas, we make a question: why is the forest in balance? Nos preguntamos por qué el bosque está en equilibrio. Right? The forest is always in balance. El bosque o la selva siempre está en equilibrio. And why is that? ¿Por qué es esto? Anybody wants to try? ¿Alguien quiere arriesgar la respuesta? You're timid. All right, so let's go and see what happens. Well, they are all following the natural process of nature, which is the laws of Krishna. Y la respuesta es que todos están siguiendo las leyes de la naturaleza, las leyes de Krishna. So when that syntropic group was working, they're trying to cover the soil. Entonces,
cuando este grupo sintrópico estaba trabajando, estaban tratando de cubrir el suelo. And that's what the forest does. Eso All es the lo que hace, leaves claro, go eso es lo down. que hace el bosque. Las And then hojas caen, they maximize photosynthesis. maximizan la fotosíntesis. You see, in a forest, every little square centimeter is making photosynthesis. Ustedes pueden ver que en un bosque, cada centímetro cuadrado, todo está haciendo fotosíntesis. Then there's a natural succession of plants. Luego hay una sucesión natural de plantas. When a very big old tree falls, it opens a space in the forest and the light comes in. Cuando algún gran árbol cae, deja un espacio grande y puede entrar la luz. So new plants starts to come up. Y a partir de ahí empiezan a surgir nuevas plantas. So there's a natural succession of plants in the forest. Entonces, esto produce una sucesión natural de plantas en el bosque. And then what happens is there is stratification, different layers of forest. Luego ocurre la estratificación. Hay diferentes niveles, diferentes alturas. And then finally, the nature makes a management with the animals and fauna. Everything is being managed very nicely. Y luego la naturaleza se encarga de administrar las cosas entre las plantas y los animales muy correctamente. Just a second, let me just tell him someone called, which is important. Aguárdame un segundito, que alguien llamó, alguien importante llamó. Vamos a responder. Okay, thank you. So I'm sorry for that. Excuse Muchas me. gracias y disculpen. So, you see, the forest is in balance because it's following a natural law of nature. Entonces, pueden ver que los bosques están en equilibrio porque siguen las leyes naturales de la naturaleza. And Prabhupada was speaking a lot about this. Prabhupada hablaba mucho acerca de esto. You see, he would say something like this. Él Dharma. solía decir algo como esto. He would speak about Dharma. Solía hablar del Dharma. And you say Dharma is not religion. Many people translate Dharma as religion. Y mucha gente suele traducir la palabra Dharma como religión. But he say Dharma is religion, yes, but it's much more. Y sí, él decía, el Dharma es la religión, pero es mucho más. So just look at this. The term sustainability comes from the English word to sustain. Entonces, veamos esto. La palabra sustentabilidad viene de la palabra inglesa sostener. And the Dharma from Sanskrit comes from the verbal root dri, also to sustain. Y la palabra Dharma viene del sánscrito de la raíz verbal dri, que significa también sostener. You see how much connection between sustainability and Dharma? ¿Ven toda la conexión que hay entre la sustentabilidad y el Dharma? But let's explore a bit more to see more connection. Exploremos un poco más para ver más conexión. If you look at a dictionary like Webster, he just says conformity to one's duty and nature. Si uno busca en el diccionario, uno puede encontrar, como un diccionario como el Webster, puede encontrar conformidad con el deber de uno y la naturaleza. And you see, Prabhupada would say Dharma is the innate characteristic of a being or a thing. Y podemos ver, como Prabhupada decía, que el Dharma es entonces las características innatas de un ser o de una cosa. So let's repeat that, it's very important. The innate characteristic of a being or a thing. Repitamos eso, que es muy importante, las características innatas de un ser o de una cosa. That means something which cannot change in any circumstance. Eso significa algo que no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Just like fire. Fire, what is the dharma of fire? Tal como el fuego. ¿Cuál es el dharma del fuego? And you see, before we do that, Prabhupada will also say dharma means occupational duty, constitutional duty. That is dharma, functional duty.
Y también vemos que Prabhupada decía que el Dharma es el deber ocupacional, el deber constitucional, a eso se le llama Dharma, el deber funcional. So Prabhupada is really speaking about something which is very intrinsic to everyone. That's Dharma. Prabhupada está hablando de algo que es muy intrínseco a cada uno, eso es Dharma. So you see, when you look at fire, what is the Dharma of fire? Cuando vemos el fuego, ¿cuál es el Dharma del fuego? I'll ask the translator. Le pregunto al traductor. El Dharma del fuego es proveer calor y luz. That's it. It never changes in any circumstance. Ok, entonces es ese y no cambia bajo ninguna circunstancia. And if you look at water, what is the Dharma of water? Y si miramos el agua, ¿cuál es el Dharma del agua? It's always liquid. Es siempre líquida. And it makes something wet. Y moja. So like this, when you analyze the Dharma of every element in nature, cuando analizamos así el Dharma de cada elemento de la naturaleza, we come very close to the blueprint of what Krishna wants from us. Podemos ver realmente muy de cerca el plan que Krishna tiene para nosotros. El plan de acción. Sorry, we had a small cut. Did you hear? Are you okay? Were you connected still? Yeah. Yeah, okay, great. Okay, so Dharma and ecology Dharma and sustainability, is there a connection? Entonces, ¿hay una conexión entre el Dharma y la ecología y el Dharma y la sustentabilidad? That's my question. What do you think? Esa es mi pregunta. ¿Qué piensan ustedes, todos ustedes? I see some heads nodding, so I think yes. Yeah? Anybody thinks no? ¿Alguien piensa que no? Silence in the house. Silencio. All right, so let's look at ecology now, because the topic is Dharma and ecology, right? Ahora observemos la ecología, porque el tópico era el Dharma y la ecología. You see, like the word oikos means house, and logia means study. La palabra oikos significa casa y logia significa estudio. So ecology is the study of our house. Entonces la ecología es el estudio de nuestra casa. Now look at this picture. That's a beautiful Yanomani house, like a big tent made by the Indians in Amazon. Miren esta fotografía, es una gran casa hecha por los originarios del Amazonas. Sí, and they had 300 types of cassava. Y tenían 300 tipos de cassava. 300 tipos de cassava. 300, yes. And they knew so many oils, how to cure people, so many things. Tenían, por ejemplo, también tantos aceites, tantas cosas para curar a las personas. And they would make soil fertile up to 3 meters deep. Y ellos hacían que el suelo fuese fértil hasta una profundidad de 3 metros. It was called the black soil of Indian, terra preta de indio. Eso se llamaba la tierra fértil terra preta, negra. black, negra. The indio. De los indios. It was only made by managing the forest. Y era hecha tan solo administrando el bosque. So this house is very much in balance. Esta casa está muy en equilibrio. But when we look at today, our house is not in balance. Pero cuando miramos nuestra casa hoy en día, no está equilibrada. So you see this airplane with poison? ¿Ven este avión tirando veneno? That's why we have so much lactose intolerance, gluten intolerance. Por eso tenemos tanta intolerancia a la lactosa, tanta intolerancia al gluten. Because it all comes full of pesticides. Porque todo viene lleno de pesticidas. Do you see the other picture? These big machines harvesting wheat.
¿Ven todas estas otras grandes máquinas cosechando trigo? So everybody's eating the same wheat in every part of the globe. Todos están comiendo el mismo tipo de trigo por todo el mundo. And Ayurveda says you should eat local food. Y el Ayurveda, por otro lado, dice uno debería comer con alimentos locales. Everything is becoming very industrial Y todo se está volviendo muy industrial and very polluted. y muy contaminado. So when we look at ecology, this house is not in balance. Cuando vemos la ecología, esta casa no está en equilibrio. And why not? ¿Por qué no? Well, you see, if we look at philosophically, when we had the Industrial Revolution, Cuando lo vemos filosóficamente, cuando tuvimos la revolución industrial, all the thought was, we need quantity, we need volume, we need maximum production. el pensamiento fue necesitamos cantidad, necesitamos volumen, necesitamos producción en masa. And that created a lot of imbalance in the house. Y eso creó un gran desequilibrio en la casa, en el hogar. Because they were getting distant from the blueprint that Krishna gave. Porque se estaban alejando del plan de acción que proveyó Krishna. You see? Krishna ¿Lo ven? makes a very simple plan, and when you deviate, there's so many problems. Krishna hace un plan muy simple y cuando uno se desvía, comienzan los problemas. The life becomes so complicated. La vida se complica mucho. Insurance, jobs, and payments, and so many things, your head becomes a little bit confused. El seguro, el trabajo, los pagos, esto y lo otro, todo se confunde mucho. So many people were thinking about this, and they started another type of agriculture. Muchas personas estaban pudiendo ver esto y comenzaron otra clase de agricultura. So the organic agriculture in India started with Sir Albert Howard. Y en India comenzó la agricultura orgánica con Albert Howard. Or Rudolf Steiner in Germany started the Theosophic group, the biodynamic group. Y Rudolf Steiner comenzó el grupo teosófico en Alemania. And also you see in Japan, Fukuwada starts the natural farming movement. All of this in the 30s, around the 30s. Y en Japón vemos que Fukuwada también comenzó un movimiento así de granjas, así, una vida natural. So they were thinking, we cannot keep this crazy system of quantity, pollution, quantity. We have to stop this somehow. Ellos habían visto que no podemos continuar con esta forma de, este pensamiento de cantidad y contaminación y cantidad. Hay que detenerse. So in the 60s, you see in America, a new movement called agroecology started. Entonces, en los 60 comenzó un movimiento llamado agroecología. Which basically was agricultural science. Que básicamente era ciencia de la agricultura. Ecology. La ecología. Knowledge from indigenous people like Indians, traditional agriculture. El conocimiento de la agricultura tradicional de los indígenas. Rural development. El desarrollo rural. Yeah, yes, desarrollo rural, very good. And finally, traditional knowledge from all these other tribes and native people, all of this became agroecology. Y finalmente todo el conocimiento tradicional de todas estas otras personas, los indígenas, eso se convirtió en agroecología. But they were missing one very important point. Pero se estaban perdiendo un punto muy importante. Which is Dharma. Que es el Dharma. Dharma is the intrinsic nature of everything. El Dharma es la naturaleza intrínseca de todo. Including human beings. Incluyendo a los seres humanos. So,
the dharma of human beings is basically to elevate themselves, to become self-realized. El dharma de los seres humanos es elevarse, volverse autorrealizados. So they could not grasp the full system of elevation through ecology, through going back home, back to Godhead. Entonces, no podían agarrar o comprender todo, digamos, todo el sistema simplemente con la agricultura y no prestando atención a la idea de volver digamos, al hogar, de vuelta a Dios. Exactly, voltar a Dios. Very good. Right? So that means the devotees, with what Prabhupada said, has the potential to enlighten the world about the missing link. There's something missing there. Entonces Prabhupada dijo que los devotos tienen el potencial para mostrarle a todo el mundo cuál es el punto que se está perdiendo, que se está escapando. So Dharma and ecology. Dharma y ecología. The connection of these 2 points. Esta es la conexión de estos dos puntos. You can go on a little bit, but shall we have some questions? There's a raised hand, I see. Yes. Maybe podríamos ver un poco más, pero también podríamos hacer algunas preguntas si alguien tiene. Veo una mano levantada, vamos a hacerlo más interactivo. Hare Krishna, Vaishnavas. Muchas gracias. Thank you so much, Prabhu. Let's see if there is some question in Facebook or here, si hay alguna pregunta aquí en Facebook o por aquí en Zoom, si alguien quiere levantar la mano, tiene alguna pregunta para hacer. Very interesting. I love it. Thank you so much. I'm happy you like it. Yeah, thank you. It's very interesting. Oh, we have a raised hand. I can see one raised hand here. I don't know the names, but 2 raised hands. Okay, here. Ahí está Kanakangi Kishore. Adelante. Sorry, no, I didn't saw because... Krishna. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo quizás se explique más adelante en la charla? ¿Cómo unificar la idea de generar granjas, ¿no?, en comunidades agrícolas, cuando la mayoría de los devotos, ya con trabajos en la ciudad, tenemos trabajos quizás más técnicos, incluso dentro de lo que es la informática? A lo que hoy no estamos preparados hoy en día para trabajar en una granja. Creo que la mayoría de nosotros no tiene la idea o recursos como para poder trabajar la tierra o vivir en ese estilo de vida, ¿no? ¿Cómo sería la transición, ¿no? En algún punto, si queremos formar una comunidad, cómo hacer una transición entre pasar de trabajo de ciudad a trabajo de campo, algo así. Y a preguntar lo mismo. ¿Pregunta? Buenísimo. So, Sería esa la pregunta. did you? Do you want the question in English also, or is it okay? I can understand. I can understand the question. Perfect. So, yeah. So, beautiful question. That's a Hermosa wonderful pregunta. question. A beautiful question. And the point of what you're saying is, we can never make a irresponsible transition. That will never work. You said responsible? Irresponsible. Okay. Never. Okay. Never. Okay. Because I lost you for some time and I was going to translate something else. Entonces, uno nunca puede hacer una transición de forma irresponsable. And too fast. Es decir, muy rápido. So if you live in a town, the first thing you can do is have a pot with tulsi. Entonces, si vivís en una ciudad, lo primero que puedes hacer es tener una maceta con tulasi. And then you offer to the deities. Then you put some flowers to offer to the deities. Y le ofreces esas hojas de tulasi a las deidades. Y luego tenés una planta que da flores y le ofreces esas flores a la deidad. And then you take these flowers to the deities in the temple. Y luego llevas estas flores a las deidades del templo. And then you make a little box on your veranda, on your backyard with vegetables, vertical gardens, back garden, some type of garden. Y luego haces en tu patio, en tu balcón, donde puedas, algún sector para
cultivar tus propios vegetales o incluso cultivo vertical. So that desire increases, you say, why not get a little piece of land next to the town? Y entonces ese deseo va aumentando y aumentando, entonces te surge la idea de, bueno, ¿por qué no conseguir un poquitito de tierra cerca de acá del pueblo? And many devotees together, they go one day, another goes another day. You kind of swap days, responsibilities. Y de Swap, repente share responsibilities. Sí, muchos devotos se juntan y comparten la responsabilidad de un día ir uno a ver el terreno, a cuidar, después va el otro y así. And that develops a taste for that. Y eso desarrolla un gusto por eso. And then at one point, your mind starts to think, why can't I be here every day? Y luego tu mente en un punto empieza a pensar, ¿por qué no puedo estar acá todos los días? And look at the moon and the stars and chant japa and invite my friends. Why not? Y mirar la luna y las estrellas y cantar yapa, invitar a mis amigos, ¿por qué no? So that's the moment when your mind starts to think of your transition. Y en ese momento tu mente empieza a pensar en esa transición. And then you see, well, I work with computers, maybe I can work from the farm. Y si trabajas con las computadoras, pensás, bueno, quizás puedo trabajar también desde la granja. For my children, it's a beautiful space. They can run everywhere. They can enjoy swimming in the river, going in the forest, going to the trees. Para mis hijos es un lugar fantástico, pueden correr por todos lados, pueden nadar en el río, pueden escalar los árboles. And I can make a Namahata festival in the farm, and all the devotees come and enjoy that natural life. It's beautiful. Y puedo hacer un festival de Namahata y vienen los devotos y se hace un festival, se disfruta, algo hermoso. Then you can continue. Then you can think, oh, why don't I become a producer of vegetables and I supply the temple and the deities and CSA? And then your mind just goes on and on and on and on. Y luego la mente sigue trabajando y uno dice, bueno, pero ¿y por qué no me vuelvo un productor de vegetales y voy abasteciendo a los templos? Y así va siguiendo y siguiendo. So there's space for so many devotees to do so many things. Hay tanto lugar para tantos devotos para que hagan tantas cosas. And if you have a farm, which is it's very blissful. You kind of froze. Can you repeat? Yes, I can repeat. And if you have an ISKCON farm near you, you can go there, you can serve there, you can have such nice festivals there. Y si tienen una granja de ISKCON cerca de donde ustedes están viviendo, pueden ir y hacer servicio y tener festivales muy lindos. That's what we did. Eso es lo que hicimos nosotros. And our daughters, they liked it, and now they are kind of thinking what to do and if they like to plant or not. They're kind of teenagerhood transition, but we're offering them opportunities. Y eso es lo que nosotros hicimos con nuestras hijas y les gustó mucho y ahora están en una transición así también de la adolescencia, entonces están pensando si les gusta plantar o si no les gusta, pero les estamos dando la oportunidad. And you can help these farms. You can become, if you work, you can, okay, I'm going to give some donations for this farm. I'm going to give them energy. I'm going to give them time. I'm going to give them my expertise. Y si vos querés, podés ayudar a estas granjas. Si lo que podés es dar dinero, entonces das eso. Si no podés dar tu energía, puedes dar tu tiempo. Yeah, your abilities. Tus habilidades, tu experiencia en algún campo. Many ways to get engaged. Hay muchas formas de ocuparse. Great. Is that okay? Yeah. Great, very good. Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a ser vecino de granja. Yeah. Here there is a question in the chat box. ¿Querés leerla, Okay. Fabinder? Yo no veo nada en el chat box. Ok, me la puso a mí privado entonces. Dice así, Madre Lavanga, ¿qué tan mala es nuestra alimentación? En México tenemos mucha variedad, pero escucho mucho acerca de que toda la producción agrícola que hay en los mercados tiene tóxicos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proyecto de ISKCON
es más destacado. Es la primera vez que lo escucho. Muchas gracias, reverencias. Labanga. Lavanga Hare from Krishna. From? Mexico. From Mexico. Hare Krishna Lavanga Mataji from Mexico. A beautiful question. Two questions. Hermosa pregunta. Dos preguntas. The second question, I get this question all the time. What's the best farm in ISKCON? La segunda pregunta la escucho todo el tiempo. ¿Cuál es la mejor granja de ISKCON? Well, let's answer your first question about the chemicals in your food. Vamos a hablar acerca de tu primera pregunta, acerca de los tóxicos que vienen con la comida. Well, that's a really important question. Es una pregunta realmente importante. Because today there's so much contamination in the food. Hoy en día hay tanta contaminación en la comida. Externally, the fruits looks beautiful. Externamente, la fruta luce hermosa. But there are so many molecules which are not registered, or the systems cannot say, oh, that's not a problem. It's less than the minimum. It's okay. Pero hay tantas moléculas que digamos, el sistema no puede decidir, o sea, bueno, es menos del mínimo, pero está bien. But it's not really. You can see how many people get sick with cancer around the globe every year. Pero eso no termina siendo así. ¿Cuántas personas se enferman, contraen cáncer en el año? And that's not the worst. The worst point is... Y eso no es lo peor. Lo peor es... when a farmer puts a lot of nitrogen to get big fruits. Cuando un granjero pone una gran cantidad de nitrógeno para obtener frutos muy grandes. That nitrogen stops zinc. Ese nitrógeno detiene el zinc. Yeah, it stops, right? It stops, it blocks the zinc. Zinc cannot be absorbed by that fruit. Esa fruta, a través de esa cantidad de nitrógeno, no puede absorber el zinc. Yeah, and zinc is one of them. Molybdenum, and there are many micronutrients which are blocked. Y junto con el zinc también se bloquean otra gran cantidad de micronutrientes. Micronutrients. So, when you eat, you're not getting the proper nutrition. Cuando comes, entonces no estás obteniendo la nutrición adecuada. And you can develop many diseases because of unbalanced diets. Y se pueden contraer muchas enfermedades por tener una dieta desbalanceada. And worse is, Rudolf Steiner says, if you eat food which has no potency, Rudolf Steiner decía que si vos comés comida que no tiene potencia, you cannot do your plans. No podés llevar a cabo tus planes. You don't have the willpower to do your plans. No tenés la fuerza de voluntad para llevar a cabo tus planes. So we end up being like just accepting everything because that's nature, that's the law of the world. So we get on the sofa. Entonces, digamos, tenemos la actitud de bueno, ¿no? Entonces es muy difícil, me quedo en el sillón, me quedo sentado en el sillón. Right. So that's how important to eat proper, healthy food is. Así de importante es el comer alimentos apropiados. And what can you do? ¿Y qué es lo que puede hacer uno? There's so many good things today. Hay muchas cosas buenas hoy en día. One of them is a system called CSA. Hay un sistema que se llama CSA, which is Community Supported Agriculture. Que es agricultura apoyada por la comunidad. Basically, it's like a farmer is producing some food. Básicamente consiste en que un granjero produce cierta cantidad de alimentos. And you make a contract with him to receive his food for 6 months, 7 months. Y uno hace un contrato con ese granjero para recibir su comida por 6 meses. And you pay him before. Y se le paga por adelantado.
So he is happy, Entonces él está feliz and you get good food. y vos obtenés buenos alimentos. So that's one of the programs that you can participate. Ese es uno de los programas en el cual se puede participar. And when you look at farms around the world, Gitanagri is doing this system with New York. They supply vegetables and milk, ahimsa milk, to their congregations. Gitanagri está haciendo esto con Nueva York. Ellos les están proveyendo de leche ahimsa y vegetales. So maybe someone in your congregation would like to produce and you can support him. Entonces quizás alguien en tu congregación le guste producir y vos puedas apoyarlo. Exactly. Simple like that. Tan simple como eso. Is that all right? ¿Está bien? Muchas gracias. I could also speak about milk, but milk is a whole class. Ahimsa milk. And, yeah, go ahead. Podría hablar sobre la leche también, pero eso va a requerir como toda otra clase entera. But I do another retreat, maybe. Yep. All right, okay. But I do speak a little bit more about it here. Pero voy a hablar un poquito más acerca de eso aquí. Can we go on a little more? ¿Podemos continuar un poquito más? Are you sleeping? Is it... Okay, good. Okay. Yeah. A ver. Sé bien. Sí, sí. Hare Krishna, sé bien que el proyecto de Vrajadam en Hungría está muy desarrollado y es muy autosuficiente. ¿Cuál cree usted ha sido la razón del éxito de esa comunidad? ¿Conoce usted algo de los comienzos de esta comunidad? Sí, sí. I have been there many, many times. Fui allí muchas veces. I have many friends there. Tengo muchos amigos allí. So they started in 93. Comenzamos en el 93. And the first thing they thought is, we're going to plant pumpkins to make money and support the community. Y ellos habían pensado, bueno, vamos a plantar calabazas, venderlas, hacer algo de dinero y mantener a la comunidad. Calabazas, eh? Yeah. Okay. But the calabazas did not get the right market size. Pero las calabazas no llegaban al tamaño adecuado para el mercado. So the company did not buy the calabazas. Entonces la compañía no compró esas calabazas. And they had to eat calabazas for 6 months. Soups, ice cream, everything was calabazas. Entonces tuvieron que vivir a base de calabaza durante 6 meses. Tuvieron que hacer toda clase de recetas a base de calabaza. Exactly. So slowly they started to put something in place. De a poco pudieron ir ordenando las cosas. Exactly. Sí. And His Holiness Shivaram Swami had a great inspiration. Y su santidad Shivaram Swami tuvo una gran inspiración. So he would put a little stick in a place and says, "This is the Goshala." Él clavaba un pequeño palito en algún lugar de la tierra y decía, acá va a ser el Goshala. We need $200,000. Necesitamos $200,000. And so he started putting little sticks all over the farm. Así que comenzó a poner todos pequeños palitos a lo largo de toda la granja. And the community started to think about the farm very much. Y la comunidad comenzó a pensar mucho acerca de la granja. And so they developed a blueprint, an image of what the project should look like. Y desarrollaron entonces un plan de acción y de cómo luciría la granja luego. And if you talk to any member, they have a very similar picture of what the farm should be, what is the farm. Y si hablan con cualquiera de los miembros, todos tienen una idea muy similar de cómo debería ser y funcionar la granja. Now, to answer your question, what made them successful? Para responder tu pregunta de qué los llevó al éxito, it's really committed people who are committed. Es la gente que estaba realmente comprometida, gente realmente comprometida. Including His Holy Shivaram Swami. Incluyendo a su santidad Shivaram Swami.
So at one point, they decided to close the Hare Krishna in Hungary. En un momento decidieron cerrar el templo Hare Krishna en Hungría. All the movement Hare Krishna in Hungary. Todo el movimiento Hare Krishna en Hungría. And they made a big movement around the globe. E hicieron un gran movimiento a lo largo del globo. They reverted. Lo revirtieron. And the Hare Krishna became one of the 14 religions which receives money from the government. Y los Hare Krishna se volvieron una de las 14 religiones que recibe dinero del gobierno. So they receive 1% of the whole money of Hungary is divided between the religions. El 1% de todo el dinero que produce Hungría se divide entre todas las religiones. The money for taxes, okay? People who pay their taxes. El dinero de los impuestos que paga la gente. So a lot of funds started to come into the farm. Así que comenzaron a ingresar un montón de fondos para la granja. And they turned New Vrajadam as the capital of the whole yatra. Y establecieron a esta granja como la capital de todo el yatra, como el centro de todo el yatra. Shri Shri Radha Shamasundara Shri Shri Radha Shamasundara son los dueños de todo el yatra. Everything is made on behalf of Shri Shri Radha Shamasundara. Todo se realiza de parte de Shri Shri Radha Shamasundara. And then I could speak so many aspects. They have 44 departments, they have weekly meetings. También podríamos hablar muchas cosas más. Tienen como 44 departamentos, tienen reuniones semanales. And lately, Shivaram Swami said, everybody should pump water manually. Y algo de lo último que dijo Shivaram Swami es que todos deberían bombear el agua de forma manual. And some people left the farm. Y algunas personas se fueron de la granja. It's too much for me. Dijeron, no, esto ya es demasiado para mí. But the majority accepted. Pero la mayoría lo aceptó. And the reason was, la razón era que Shivaram Swami said, you can't stay without food for 3, 4, 5 days. Shivaram Swami dijo que podés estar sin comida por 3, 4, 5 días. But you cannot be without water for a single day. Pero no puedes estar sin agua por ni siquiera un día. So you need to have autonomy with water. Así que necesitas ser autónomo en relación con el agua. So this is one example with water, but you can see energy, social dealings, counseling. They have so many things they're doing. Entonces, esto es un punto nomás del agua, pero también está el lidiar con la sociedad, tantas otras cosas que ellos están encargando, tantos departamentos que tienen. Who made that question? ¿Quién hizo esa pregunta? Varshana. Varshana, where is she? ¿Dónde está ella? I don't know, let's see. Varshana. Varshana. ¿Estás por ahí? Varshana, ¿de dónde es? En Panamá. Panamá. Oh, okay, Panamá. Panamá is a nice place for agriculture. Panamá es un lindo lugar para la agricultura. Mm-hmm. Yeah. We go on a little more. Yeah, there's another question. Okay, good. Let's go for questions. Okay, so nowadays there are many food supplements that that promise to give nutrients, the necessary nutrition. Is that possible, or just we can get this? We can get nurture by fresh products and organic products.
Well, if that's a very simple, it's a good question and a simple answer. Think Es of una your muy buena pregunta y hay una respuesta muy simple. And there's another question there, then go on, okay. please. You see, your grandparents or your great-grand did not take all these pills, complements. They're just healthy. They live 100 years. Tus abuelos y tus bisabuelos, por ejemplo, no tomaban todos estos suplementos y ellos estaban sanos y vivían como hasta los 100 años. Yeah. So it means that our food is getting less and less and less and less and less nutritious. Esto significa que en realidad nuestra comida es cada vez menos y menos nutritiva. So we need to take complements. Y es por eso que necesitamos estos suplementos. Yeah. Okay. The other question is, do you follow any diet like vegan or raw? I do. Sí, sigo una dieta en español. ¿Usted sigue alguna dieta como vegano o crudo y vegano? Y él contesta, sí. I eat prasadam. Como prasadam. I offer to Krishna whatever is available, local, fresh, or organic is the best. I mean, something done naturally, and I offer it to Krishna. Le ofrezco a Krishna lo que sea que tenga disponible, ya sea si es orgánico mucho mejor, pero lo más fresco posible y simplemente tomo eso y se lo ofrezco a Krishna. And there is a good point there when you look at milk. Hay un buen punto allí cuando uno observa el tema de la leche. Because that should be actually a whole deep topic, but I can just say something quickly about it. Debería ser un gran tópico, pero bueno, voy a llegar simplemente a mencionar algo. Today, there's a lot of abuse with the cows and the bulls in the planet. Hoy en el planeta se le hace un gran abuso a las vacas y a los toros. So there are many leaders who became vegans unless the milk comes from a protected cow. Hay muchos líderes que entonces decidieron volverse veganos, o sea, y no tomar la leche a menos que venga de una vaca que esté protegida. But I, as a minister, I could not do that because I do not have an offer. I cannot offer ahimsa milk to the big society. Pero yo como ministro no puedo hacer eso porque no puedo ofrecerle a el grande de la sociedad esta leche ahimsa. So I'm working in trying to make this available. Entonces yo estoy trabajando para que esto sí esté disponible. That's my position today. Esa es mi posición. But in general, I try to eat very simple. En general, yo trato de comer muy simple. Prabhupada said there's three things. There's everyday food. Prabhupada dijo que hay tres cosas. La comida de todos los días. The Sunday feast food. La comida del festival de domingo. And the marriage food. Y la comida de casamiento. So many people try to eat marriage food every day, like samosas and pakoras and pizzas. So that's like. Y la gente trata de comer esta comida así del casamiento todos los días, que samosa, que esto, que lo otro, así todo rico. Yeah. So rice, dal, sabji, one chapati, that's okay, that's good. Arroz, dal, sabji, un chapati, eso es suficiente. Yeah, is that the question? That's the end of questions? Yeah. Yeah, thank you. Yeah. Okay, thank you. I think my time is coming to an end. Is that right? We have 20 minutes more. 20 minutes. Okay, so let me show you some more slides. There's a nice slide here coming up. You see, we've been discussing Dharma and ecology. If you look at FAO, which is the Food and Agriculture Organization for the United Nations. Si vemos la FAO, por ejemplo, que es la Organización de la Agricultura y Comida, you said United Nations, de las Naciones Unidas. Sí. Yes, for the United Nations. They are now focusing a lot of energy on agroecology. Ellos están enfocando mucha energía en la agroecología. There are many work groups around the globe. Hay muchos grupos de trabajo a lo largo de todo el mundo.
And we as devotees should be more connected to these groups, and we have a lot to offer. Y nosotros, como devotos, deberíamos estar conectados con estos grupos porque tenemos mucho para ofrecer. We have in our constitution of ISKCON aspects which interest them. En nuestra constitución de ISKCON tenemos muchos aspectos que les son de interés a estas personas. One of them, we just talked about syntropic farming. Uno de ellos, recién habíamos hablado acerca de digamos, el cultivo sintrópico. Okay. So this is Lithuania, it's a festival. Esto es en Lituania, es un festival. And you see Shishi Gornitai at the back, a beautiful festival. Vemos a Shri Shri Gornitai en la parte de atrás, un hermoso festival. Basically, everybody comes together and bring the deities with them. Básicamente todos se reúnen y traen consigo a las deidades. So there are 5 altars. Así que hay 5 altares. And we're going to project, but there was no place to project. Y teníamos que proyectar, pero no había ningún lugar para proyectar. So the pujari offered the curtain of the deities, or the division for us to project. Así que el pujari ofreció la cortina de las deidades, o más bien, si no me equivoco, eso es el biombo de las deidades. El biombo de las deidades, exactly, right? So I thought this is the blessing of Gornitai. He was happy with this aspect, with this topic. Entonces yo pensé que entonces Gauran y Tai están felices con este tópico. And you see here entropy on one side. Y ven en un lado aquí que tenemos entropía. So what is entropy? ¿Qué es entropía? It's some energy that finishes. Es una energía que se acaba. For example, you put some gasoline in your car. Por ejemplo, uno le pone al auto algo de gasolina. And when you travel, that gasoline Cuando uno is viaja, la gasolina se acaba. Yeah, some heat came out, some transportation, and finished. Salió algo de energía, hubo algo de transporte y se terminó. There's nothing. If you want more, you have to put more gasoline, you have to pay money for that. Si querés más, tenés que poner más gasolina, pagar más dinero. So some energies in the planet, they're entropic, they're always finishing. Entonces, algunas de las energías en el planeta son entrópicas, siempre se están acabando. But there are other substances which is very syntropic. Pero hay otras sustancias que son muy sintrópicas. Which means they develop with nature. Esto significa que se desarrollan junto con la naturaleza. For example, if you take one seed of corn and you put on the earth. Por ejemplo, si uno toma una semilla así de maíz, la pone en la tierra, immediately you get hundreds and hundreds of seeds. Inmediatamente uno obtiene cientos y cientos de semillas. So one generating so much. Es decir, una genera muchísimas más. But today, if you look at the cities, we are using a lot of entropic energies. Si uno hoy en día observa las ciudades, vemos que están utilizando energías entrópicas. Gasoline and plastic. La gasolina, el plástico. All these things, they finish. Todas estas cosas terminan por acabarse. So everybody is afraid that their energy, their money will finish. Todos están temerosos de que su energía y su dinero se acaben. But on a farm, if you have like 1,000 pumpkins, what is the name in Spanish? Calabaza. Calabazas, my word for tonight. If you have like 1,000 calabazas in your farm, you say, please take one, I implore, take one calabaza. Pero si ustedes en su granja tienen como 1,000 calabazas, van a estar diciendo, por favor, llévese una. But if you have $1,000, you're not saying, please take $1, take $10, is it? Pero si tuviésemos $1,000, no vamos a estar diciendo, por favor, llévense los dólares, $1, $10. So that's because the source of that energy is entropic. Eso es porque la fuente de la energía es entrópica. So we need to shift from entropic to syntropic. Entonces debemos hacer el cambio desde lo entrópico hacia lo sintrópico. Okay, that's very important. Okay. Eso es muy importante. And that has a gradual transition.
y es una transición gradual. Look at this beautiful picture. Miren esta imagen hermosa. This is in India. Es en India. You see, all the sugarcane is harvested by hundreds of bullock carts. Todo el azúcar cande es llevado por cientos de carros tirados por toros. Toros. You see on top of the cart there are many, many people, a lot of jobs. Y ven las personas que están arriba de estos carros, muchos empleos. And Caña de the bull, azúcar, sorry. and the Caña de azúcar. bulls, they eat a little bit of the rest of the bagasse of the sugarcane, some grass, and they work. Y los toros, por ejemplo, se alimentan de lo que está quedando de todas estas cañas de azúcar And some grass and some pasture. y algo de pasto. Yeah? So now we're thinking, this is the future. Y nosotros estamos pensando, bueno, este es el futuro. See, you need to put entropic energy in this little monster. Tienen que poner energía entrópica en este pequeño monstruo. And there's only one person on top of it. Y hay solo una persona conduciéndolo. So, unemployment. Lo cual trae también desempleo. This is much more beautiful. Esto es mucho más lindo. So gradually we need to start transitioning to this more syntropic lifestyle. Gradualmente tenemos que hacer la transición hacia este estilo de vida más sintrópico. And the bulls, when they walk, they make your body come to a natural pace. Y cuando los toros caminan, hacen que tu cuerpo retome un ritmo más natural. When you drive a tractor, you become so passionate and powerful. You go out of your natural stage. Y cuando conducís un tractor, te llenás así de energía y de pasión y de orgullo y salís de tu estado natural. Just like someone on a BMW motorcycle. Tal como una persona en una motocicleta así, BMW, He feels so powerful, you know? se siente tan poderoso. Which is something beyond his. Okay, so that's entropic and entropic, another important aspect to understand. Eso es lo entrópico y lo sintrópico. Es otro punto importante que entender. And look at this. This is a beautiful. This was in Brazil, in Goura Vrindavana, in the farm of Purushatraya Swami. Miren esto también, muy lindo. Esto es una imagen de Goura Vrindavan, la granja de Purushotam Swami. Purushatraya. Purushatraya Maharaj, sí. Yes, exactly. This teacher is called Mahendra. Este profesor se llama Mahendra. A beautiful story. But today I just speak about the bamboo. The bamboo, he's making a ladder in the bamboo. Está haciendo una escalera a partir del bambú. You can make escalera, you can make a house, you can make pots, you can make floors, you can make walls. Se pueden hacer escaleras, se pueden hacer casas, se pueden hacer vasijas, se pueden hacer suelos. You can eat bamboo. Se puede comer el bambú. You can make cloth with bamboo. Se puede hacer ropa con el bambú. And when we or you take sannyas, you have to use 3 bamboo sticks. Y cuando yo o ustedes tomemos sannyas, tienen que usar 3 varas de bambú. So that means bamboo is such an abundant syntropic element in nature. Esto significa que el bambú es un elemento muy sintrópico que está en la naturaleza. And we should use it. Y debemos usarlo. And you see here is Prabhupada with the first cow of ISKCON. Y aquí vemos a Prabhupada con la primera vaca de ISKCON llamada Kaliya. In 1969. En 1969. Prabhupada loved this cow. Prabhupada amaba esta vaca. And many times he says, "Where is my Kaliya?" Y muchas veces decía, ¿dónde está mi Kaliya? And he'd say, "This is the best milk I've ever tried." Él decía, es la mejor leche que he probado alguna vez en mi vida. Many years after Prabhupada came to New Vrindavan, and Muchos años después, Prabhupada fue a New Vrindavan. And when the devotee asked him, Prabhupada, do you know who that cow is?
Y un devoto le dijo a Prabhupada, Prabhupada, ¿usted sabe quién es esa vaca? So he put the stick on the floor very strongly. Y puso su bastón con mucha firmeza en el suelo. And he looked at the devotee and said, in a Y miró al grave devoto y voice, le dijo, of course, it's my friend Kaliya. por supuesto, es mi buena amiga Kalía. So that was the first cow. Today in ISKCON we have about 5,000 cows. ISKCON is protecting about 5,000 cows. Hoy en día ISKCON está protegiendo aproximadamente 5.000 vacas. Yeah, it's really nice. Yeah. So, you see, and then that's a milk seminar. You see, Krishna is using the milk every day. He himself is milking the cows. Vemos aquí en esta imagen cómo Krishna está ordeñando a la vaca, él mismo está utilizando la leche. And the milk in the Bhagavatam is dharma in the liquid form. Y la leche en el Bhagavatam es dharma en forma líquida. And so there's so many connections about Y hay milk. tantas y tantas conexiones. About milk and dharma and the bull and dharma and Krishna and dharma and Krishna and the cows. There's so many interconnections there. Muchas conexiones entre el dharma y la leche, el dharma y la vaca, el dharma y el toro, Krishna y la vaca. Like that. ¿Estás bueno, mis queridos amigos? Buenísimo. Buenísimo. Very Sí. nice. Very interesting, very productive, very. Thank you. I'm very happy. You seem to be a good, happy group, and that's nice to see. Get the association of happy devotees. Parecen ser todos unos devotos muy alegres, muy contentos. Es muy bueno tener compañía de devotos así. Yeah, you're an inspiration, Prabhu. Thank you Yeah. for Oh no. advice. Muchas gracias, Prabhu. Usted es una inspiración. Muchas gracias por sus consejos. So we would like to continue to be in touch. Entonces queremos, por favor, poder seguir estando en contacto. And we hope soon you can come here to Argentina and to help. Y espero que pronto pueda venir a Argentina para poder ayudarnos. I did speak with His Grace Virabhadra, Virabaho Prabhu, and we discussed sometimes in Mayapur about this. I went to Ecuador. Divya Priya Mataji is there, and she's a great inspiration too. And now in Guyana, we have Paramatma Prabhu, who is also a very nice devotee, very experienced devotee. So slowly we need to get South America more enthusiastic about the farms. Entonces hablé estos temas también con Virabahu Prabhu y estuve también en Ecuador hablando con Divya con Divya Priya y estuvimos hablando también con Paramatma Prabhu en Guyana y de a poquito hay que ir despertando esta cuestión también en Sudamérica. Prabhu, can you write in the chat box the contact of the minister of the website? Sure. For that? Yes, we can. Let me just see here what I need to do. I need to. Stop sharing. I can stop sharing. Right? Yes. Great. Actually, the next slide you need to see before I put my contact, which is here. Yes. You may know this. No, not this one. Where? Yes. You may have spoken very recently with Krishna Kshetra Swami. Puede que hayan hablado recientemente con Krishna Kshetra Swami. Was he here with you recently? Él estuvo aquí recientemente con ustedes. Yes, there was one conference a few days ago. Okay. So I don't know where, but I didn't saw it. But yes, perhaps in Argentina he did some class. I heard he had. Yes, a couple of days or weeks ago. Yes, he spoke here. Okay. Yeah. Right. So this book, he may have spoken about this book. Did he?
I don't remember. If you want to share us, it will be great. Yes, Because I can. not everyone know about this. Okay, so a very interesting story. Oxford. Este libro tiene una muy interesante historia. Oxford has a Hindu Study Center. Oxford tiene un centro de estudios hindúes. And they asked him, can you write a book about cow care for Y Oxford? le preguntaron, ¿podrías vos, por favor, escribir un libro acerca del cuidado de la vaca para Oxford? And then he was thinking about it. Y él estaba pensando acerca de esto. And then Macmillan, the same Macmillan Prabhupada published his Bhagavad Gita in. Y luego la editorial Macmillan, la misma Macmillan que publicó el Bhagavad Gita de Prabhupada, has a section called Palgrave with scientific works. Tiene una sección llamada Palgrave para estudios científicos. So they asked him, can you write a book on Hindu animal ethics? Le preguntaron entonces, ¿podrías escribir algún libro acerca de la ética hindú acerca de los animales? So he made this book and he fundraised a lot of many thousands of dollars. So the book is open access. Can you see that open access? Y él también, digamos, puso bastante dinero, miles de dólares, para que también este libro fuese de acceso público. Pueden ver ahí que arriba a la derecha dice Open Access, acceso público. So everybody can download for free this book. Todos pueden descargar gratuitamente este libro. Sí, actually there's a copy of this in Amazon for free. I downloaded it. Está gratuito este libro desde Amazon, se puede descargar. Yes, you can. You can from Amazon, and there's a link also you can download from. If you just put cow care and Hindu animal ethics, there's a link for free download, and you can download it even from Amazon. That's right. Sí, si ponen el título, Cow Care in Hindu Animal Ethics, lo van a encontrar y se lo pueden descargar directamente. So he talks about Dharma, about so many aspects, which is really, really interesting. Habla acerca del Dharma y muchos otros tópicos muy interesantes. Okay, now I can stop sharing. Ahora sí puedo dejar de compartir. Have you written the name of the book? Yeah? ¿Han escrito el nombre del libro? Okay. There's in Spanish. ¿Está en español? No, it's in English. It's still, but in the future they want to put in another language, Macmillan, but right now it's only English. Okay, Quieren so traducirlo al español, pero por ahora está solo en inglés. Okay. Okay, so I'll stop sharing and I'll put my contact here in the chat. Voy a poner mi contacto aquí en el chat. Okay, we have a website which I do recommend. Tenemos un sitio que les recomiendo. Right. Sorry, a small here. That's correct. Yes. This is the, okay, if you want to write an email, you can also do this. Si quieren escribir un mail, el email tranquilamente puede ser en español también. Okay, and there's my personal email. Just a second. Yeah. Right. Y el segundo es el email personal. So that's all there. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much for your kindness. I feel honored to get your association, your experience, your knowledge. Estoy muy contento, muy honrado me siento de haber escuchado su conocimiento, sus realizaciones. Thank you so much. We get in touch, please. Thank you for your wonderful service. Thank you very much. I can just hear so many. Carlos, Varshana, yes. Oti, Madalena, Jagannath, so many people. Well, thank you very much. It was a pleasure to be here. As I'm more like a privilege, and
I hope we can be in touch in the future as well. Here we have Dharmananda Prabhu, Sri Prabhupada disciple, that have a wonderful farm here in Argentina. Hare Krishna, Hare Krishna. What a pleasure to see you there. Gauranga. Very nice lecture. Thank you so much, very Prabhu. nice, very interesting, very knowledgeable. We are very fortunate to have you as our Minister of Agriculture and Cow Protection. Give your blessings, Prabhu. I can do something useful, please. Dharmananda Prabhu, if you are agree, we can invite in the future to Kalakanta Prabhu, and we can do something, some seminar there in your place with many devotees, festival, cows, milk, everything there. Come. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Mataji, Hare Krishna. I'll leave now. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Quedaron algunas preguntas en el chat, pero se pueden enviar al correo, a los correos que él puso aquí. Yeah, you can. Oh, Gracias. I know this devotee, Hare Krishna, from Vrindavan. Hare Krishna, Kishore Gopal. Yes. Jai Dandavas. Welcome. Where are you, Kishore Gopal? I'm in Michigan. Oh, in Michigan. Nice. You are with our friend Deva Madhava Prabhu, and you are also maybe with Navina Nirala. I know that he's there right now. Yeah, he's visiting here for a few days, I think. So That's wonderful. Thank you, Prabhu, for accepting this invitation, for being here in the Bhakti retreat, doing some kirtan and talking about your experience. Muchas gracias, Krishna Gopal Prabhu, por estar aquí en el retiro del Bhakti, que estás ahí en Michigan, y con nuestro amigo Deva Madhava Prabhu, y sé que está Navinanira Prabhu. So we know that you are also, is your brother there? Abhay Charan is there also? yeah. Okay. Great. So here is Fanendra Gaura Prabhu, that he will do some translation for your speaking. And so thank you so much, Prabhu. Welcome. Thank you. So I should speak something or just do kirtan? ¿Debo hablar algo o simplemente hacer kirtan? Please share something about your experience. We know that you travel around the world. You play with so many great kirtaniyas as you. And yeah, please, we want to hear something about your realization. Sí, queremos escuchar acerca de tus realizaciones, que tú has viajado por todas partes del mundo, tocando y cantando con grandes kirtanías como tú también. Okay. Well, I think somehow or other I've been grateful enough, me and my brothers, that we've just always had a relationship with many of the, well-known kirtaniyas. Estoy muy agradecido de que de alguna forma u otra yo y mi hermano hemos tenido una linda relación con muchos maravillosos kirtanías. So, like Badahari Prabhu, he's from Alatra, where we grew up, so we've known him for many, many years. Badahari Prabhu es de ahí, así que lo hemos conocido por muchos años también. Madhava Prabhu I met, like maybe 10 years ago at one of the first Holy Name Festival that we had in Alachua, so I've also known him for a long time. Madhava Prabhu también lo conocí en uno de los primeros festivales del Santo Nombre que hicimos en Alachua, así que lo conozco hace muchos años también. So like that, also Gauravani Prabhu, he's my god brother. We're both initiated by Sridharnath Swami. Y Gauravani Prabhu también es mi hermano espiritual. Yeah, so, through these relationships, Mayapuris also, these relationships with these devotees always kept me close to the kirtan. And they've always Estas relaciones con estos kirtanías, incluso los mayapuris, siempre me mantuvieron muy cerca del kirtan. And I think having those kind of role models as well also helped me to take kirtan more seriously. Y creo que el haber tenido esos modelos me ayudó a tomar más en serio el kirtan.
So when we were young and kind of careless.